Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Saludos, bendiciones. Ya lo que falta es una más. Esta es la penúltima, pero mira, está buena. Me ha gustado esta lección. Esta es una de las lecciones que uno guarda. Por ejemplo, yo la guardo para después cuando hay que predicar algo así, uno puede sacar puntos importantes de esta lección. Esta yo la diría que sería una para guardar, para si hay predicado algo, pues se puede sacar y sacar puntos de ahí. En verdad que sí. Y nada, como siempre, invitando a la gente a Eyes on the Cross. Ahí estamos aquí, mira, aquí mismo, Eyes on the Cross en YouTube. Ahí está la entrevista a Dani Pavón, 25 años plus ahí en su ministerio. Tremendo, allí hay 2 o 3 exclusivas. Habla sobre el mayor testimonio de él y cosas así. Así que si a usted le gusta Dani Pavón como canta y quiere conocer más sobre él, no lo has visto en persona o algo así, mira, entra ahí, Eyes on the Cross TV, ahí está con Dani Pavón y otras cosas más que hay por ahí, como todos los jueves a las 8, un ratito de reflexión, donde hablamos siempre algo de la palabra del Señor y oramos 15, 20 minutos, no tomamos mucho de su tiempo, solamente es un ratito de reflexión y hablamos ahí, estamos en vivo y a todo color. Y ahí en vivo puede usted mandar su saludo, mandar su petición, que al final del programa siempre oramos y por esas peticiones que nos piden a la gente. Así que, gente, ayúdenme, dale share, dale like, dale a la campanita para poder seguir llevando este mensaje a otros que quieran conocerlo y seguir aportando el mensaje del Señor. Esto no es para mí, esto es para la gloria y honra del Señor. Bien, y también nuestros canales y nuestras redes sociales del Valle.e, tanto en Facebook como en YouTube. También nos puede buscar en Instagram del Valle 2022. También nos puede buscar en el canal de Lumbrera TV, también en el canal de Alexander también, y hasta por TikTok también nos puede buscar. Así que dele like, suscríbase a nuestros canales y comparta estos videos para que pueda bendecir a otros. Y importante, si nos puede escribir por ahí de dónde nos está viendo para ver el alcance de la lección. Alexander, vamos como siempre a la oración. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, nuevamente estamos aquí abriendo tu palabra. Como siempre te pido, perdona nuestros pecados y que tanto como del Valle y yo seamos instrumentos tuyos. Que el Espíritu Santo tome la rienda de este podcast y que seas tú el que hable. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, y la lección número 12 se titula Precursores. ¿Qué tú me puedes decir, Alexander? Precursores, eso es como, yo estaba buscando el significado de eso, no lo busqué completo, pero precursores como los que continúan algo, los que siguen algo, los que van a finalizar algo. Pienso yo, cuando lo leí rápido dije, ok, vamos a hablar sobre algo que pasa y que va a seguir a continuar y a ver qué pasa hasta el final. Pues fíjate, está bastante cerca, ¿verdad? De eso, pero es importante que son las personas que anuncian un evento, pero ¿qué pasa? Un ejemplo, como Juan el Bautista, Ajá. él fue un precursor, así que preparó el camino. Son las personas que en la Biblia, en la parte, ¿verdad? Profética, prepararon el camino para lo que venía. En este caso, el ejemplo de Juan el Bautista preparó el camino para la venida de Jesús. Bien, vamos entonces al texto bíblico, Alexander. Y el texto bíblico dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en este texto, pues nos recuerda que el cristiano en medio del temor o la prueba, ¿verdad? Tiene el respaldo de quién? Del Espíritu Santo. Él nos da poder, Él nos da amor, Él nos da control para vivir y testificar con valentía, Alexander. Así que importante eso, que nos van a suceder cosas a nosotros los cristianos. Pues claro que sí, porque si no Dios nos hubiera dicho, nada, ustedes una vez se entregan a mí, no les va a pasar nadita. Pero si tú miras la historia, y mira la historia, todas esas personas que sirvieron a Jesús, ¿verdad? Los mártires y todas esas personas que murieron, ¿verdad?
pero todo fue por la causa de Jesús. Bien, vamos entonces a la parte del sábado. En esta semana, resumiendo, ¿verdad? Aprenderemos a través de la historia, un ejemplo, los tres jóvenes hebreos, también la manera, ¿verdad? Cuando ellos estuvieron ahí en Babilonia, cómo ellos tuvieron esa relación con Dios y no claudicaron. También vamos a hablar en esta lección de la iglesia apostólica en medio de pruebas. Tú sabes, Jacobo lo mataron, a Pedro por poco, pero ellos se mantuvieron fieles. Y nos va a llevar también al tiempo final, que Cristo, ¿verdad? Nos va a cuidar y nos va a dar esa esperanza, pero puede ser que algunos sí mueran en el tiempo del fin por la obra de Dios. Así que es importante eso que lo sepamos. Eh, en el tiempo del fin va a haber persecución y van a haber fieles que los van a llevar a las cárceles, los van a perseguir, los van a matar también. ¿Algún comentario en esa parte del sábado, Alexander? No, no, sí que estas cosas son, Dios no las da, es como yo digo, la predicación de modus operandi. Dios siempre nos va a dar todo ahí, ¿sabes? Nos va a ofrecer todo, ¿sabes? Y esto no es para que cojamos temor, ni miedo, ni nada por el estilo. Es para que entendamos lo que va a suceder y lo que va a haber después de lo que suceda, ¿me entiendes? Otras palabras, Dios nos dice, mira, van a pasar estas cosas, pero no se preocupen porque ustedes van a estar en mí. Y al estar en mí, lo que viene después es victoria, vida eterna, gozo, no va a haber dolor, no va a haber paz, pero van a sufrir esas cosas y no teman. Yo estoy con ustedes en todo el camino. Eso es básicamente lo que Dios nos dice en todas las profecías, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos dice eso. Así que vamos para la parte del domingo, ¿verdad? Aparte del domingo y Que en dice, la, ajá, el enfoque historicista de la profecía. eso es Bien. así, eso es Daniel 2 y el enfoque interesante de la profecía. Y, y, y es interesante porque yo leyendo esto me acordé de algo que a mí me dijeron hace tiempo, que es, dice, eh, alguien me dijo a mí, ustedes son los únicos que comparan la historia con las profecías. Y es algo como que a mí eso me chocó y siempre yo lo digo, mira, es verdad, nosotros somos los únicos que comparamos la historia con la profecía, pero es que está ahí y ahí mismo está en Daniel 2. ¿Qué pasó en Daniel 2? Fue un sueño, ¿verdad? Que tuvo Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que representa en ese sueño ahí? Se habla sobre todo lo que pasó desde la época de Babilonia hasta la época de la fragmentación de las naciones europeas. Eso no es histórico. Eso no está en la historia. Eso está ahí, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa? También vemos en la parte del domingo cómo se trata humanamente. Es que esto es lo que yo digo, mano. A veces mucha gente, políticamente hablando, dice, somos cristianos o whatever, lo seguimos a Dios, qué sé yo, pero humanamente tú vas a ver que constantemente se busca la manera de mezclar o mantener todo unido. Y nos habla aquí de cómo se dan en casamientos para mezclar en ese casamiento para mantener la unión del todo, ¿me entiendes? Pero eso nunca pasó porque ya estaba proféticamente, Dios lo puso ahí, mira, usted no, por más que trate, no se va a unir, ¿sabe? Siempre eso, ¿sabe? Y eso es como que buscando la fuerza e ir en contra de Dios, buscando por fuerza humana ir en contra de Dios. Mira, Daniel 2:43 lo dice bien claro. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclaron por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro, ¿sabes? Bien, más claro no puede estar ahí, pero sin embargo, los seres humanos buscamos la manera de llevarnos. Y mira, aquí un dato importante que dice que la reina Victoria de Inglaterra, eso está la lección, esto es un dato acá que traemos nosotros, la reina Victoria de Inglaterra, de 1837 a 1901, se consideraba como la abuela de Europa por haber casado 9 hijos y 26 de sus 22 nietos con otros miembros de la realeza o de la nobleza europea. O sea, en otras palabras,
ella buscaba siempre mantener esa Unión Europea por casamiento, pero tú sabes cómo esas cosas pasan, ¿sabes? Eso después, aquel se enamora de la sierva y sigue por ir para abajo y se sigue rompiendo la cosa, porque nosotros los seres humanos, cuando no estamos alineados con Dios, siempre vamos a buscar por otra gente, ¿sabes? Pero mira, dice que las profecías anunciaban una serie interrumpida de imperios desde la antigüedad hasta el fin de la historia, incluyendo nuestros días. Es crucial para comprender acontecimientos de los últimos días, particularmente los escritos de Apocalipsis. ¿Qué quiere decir eso? Esa parte de la lección yo la quise leer textualmente porque esa parte de Daniel que habla sobre todo lo que pasa históricamente es bien importante porque después cuando vayamos a Apocalipsis, tú vas a ver que son diferentes bestias, pero significan lo mismo. Y cuando tú comparas una cosa con la otra, se pegan, ¿sabes? Inclusive, yo lo veo de esta manera. Daniel ve la cosa desde donde el punto donde él está hacia adelante. Y sin embargo, Juan lo ve como que desde adelante, desde atrás para adelante, ¿sabes? Que es algo bien, 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 ¿sabes? Cómo encaja las cosas es algo bien, bien, ¿sabes? Increíble, pero estamos hablando de Dios. Dios es perfecto y Dios pone las cosas siempre en su lugar. Así que es importante entender que la profecía y la historia van de la mano. Algo que quiero añadir del Valle. Eso es importante lo que acabas de decir, porque hay iglesias, ¿verdad? Que son preteristas. Eso significa que ellos dicen que estas profecías ocurrieron ya todas. Eso está en el pasado, por allá, se cumplió con Nerón y otras cosas. Pero también están las iglesias que son futuristas. Nada Ah, de eso se ha exacto. cumplido, nada de eso se ha cumplido. Pero también nuestra iglesia es historicista, o sea, se basa en la historia, los acontecimientos que alineadamente con la Biblia, tú te das cuenta las cosas que básicamente, Alexander, casi todo se ha cumplido. Así que Ajá. esto es algo importante porque esta historia de los jóvenes hebreos, ¿verdad? Y de la iglesia apostólica, este, nos damos cuenta que ellos están en tiempos difíciles, los dos, los que los van a tirar en- en el horno de fuego y también la iglesia apostólica lo están persiguiendo porque están predicando de Cristo. Así que hay que estudiarlo en su perspectiva historicista para darnos cuenta de que cómo los eventos se van cumpliendo cada uno, Alexander. Y ahí tú te das cuenta lo pronto que Cristo está a las puertas ahí y la esperanza y la fe que algún día Él viene a buscarnos. Eso es Bien, así. vamos entonces a la parte del lunes, la adoración de la imagen. Wow, y antes de seguir, ¿verdad, Alexander? El problema siempre ha sido la adoración, que era lo que el enemigo quería en el cielo que hicieran con él, que lo Que lo adoraran, ¿verdad? adoraran. Aquí en la tierra, cuando tú buscas también es lo mismo, adoración, adoración. Eh, ¿Qué es lo que se ha trastocado en los cultos? La adoración. Todo es adoración. Así que es importante tocar este tema. Y comienza, ¿verdad? La adoración de la imagen. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, Dios le revela por medio de Daniel la estatua, el sueño que él tuvo de los diferentes imperios, que como ahorita tú dijiste, ¿verdad? Termina en los pies con el barro mezclado cocido, ¿verdad? Eso significa alianzas que iban a tratar de, pero no se iban a poder, ¿verdad? Aliar. ¿Por qué? Porque barro con hierro, eso no pega. Así que vemos que él entendió al principio, pero ¿qué pasó? Lo que Daniel reveló por medio de Dios, ¿qué pasó? No duró mucho, porque después como que No, se puso rebelde. Ahora voy a hacer una estatua completamente en oro. ¿Qué significaba eso? Como que Babilonia otra vez, o sea, como que nunca iba a caer. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Eso no fue lo que pasó. Sabemos que Babilonia cayó. Entonces, ahí ocurre con los tres jóvenes. ¿Por qué? Porque al sonido de la bocina, se supone que todo el mundo doblara rodillas y ya, tú sabes, esa era la forma de adoración. Pero cuando se dobló todo el mundo, hubieron tres que no se doblaron. no, Y eso era, olvídate, eso era un insulto. Eh, en estos días cualquiera dice, ah, vete más jodido, van a buscar problemas y pasó eso.
Sí, porque tú sabes cómo es esto. No, la primera excusa va a ser, Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón, yo voy a doblar rodillas y fíjate. Pero esto iba más allá de eso, ¿me entiendes? Porque estos jóvenes eran tan fieles que estaban dispuestos a qué, a perder qué, la vida. Y entonces, en Daniel 3:18 dice, ellos le contestan al rey, ¿verdad? Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Wow, por menos que eso, mataban a cualquier un emperador. Pues, eso era como un reto al emperador. ¿Y qué pasó? Él decidió que, pues, tirarlo en horno de fuego. Pero nos dimos cuenta que Cristo estaba allí porque el mismo rey decía, oye, por ahí un cuarto que se parece al hijo de los dioses, como que él dice, ¿verdad? Así que eh, los jóvenes hebreos se rehusaron a adorar y demostraron esa fidelidad, Alexander, inquebrantable, inquebrantable, ¿verdad? Y como te dije ahorita, aún exponiendo sus vidas. Pero ¿qué pasa? Eso mismo está ocurriendo en este tiempo también. Dios tiene en su palabra la forma de adoración verdadera, en espíritu y en verdad. Esos verdaderos adoradores deben de buscar en su palabra cómo es que a Dios le agrada que se le adore. Porque hay gente que inventó un montón de cosas, esto, lo otro, aquí, allá. No, pero busque en la palabra cómo es que Dios. Y cuando tú miras en espíritu, tú tienes que pedirle, ¿verdad? A Dios por medio del Espíritu Santo que te guíe por medio de la verdad. La verdad es que la palabra de Dios, Alexander, y ahí es que está cómo Dios quiere la verdadera adoración. ¿Y qué pasa? Es importante que tú lo hagas porque lamentablemente están llegando, ya llegaron ya cosas en las iglesias que ya va a decir, no, tienes que adorar un ejemplo, y eso lo vamos a tocar ya mismo, en este día, o adorar en este otro. Pero ¿qué dice la palabra? Ahí los dejo. Alexander, ¿algún comentario? Mira, la primera vez que se menciona, creo yo, la primera vez que se menciona la palabra adorar, yo lo vi los otros días viendo así online, qué sé yo, y me dio curiosidad ¿cómo se llama? Un reel. Y me puse a buscar y a estudiar, y es verdad. La primera vez que se dice oración es cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. Y la pregunta que yo me hice fue, ok, aquí sale la palabra adoración. Muchas piensan cuando tú piensas adoración, rápido, lo que se te viene en la mente es cantar, estar en la iglesia, el de que si levantar las manos, que si sabe, ese tipo de adoración. Pero sin embargo, cuando vemos aquí en Abraham, cuando fue a sacrificar a Isaac, la adoración que estaba haciendo a él ahí no era sobre cantar ni nada de eso, era obedeciendo un mandato que Dios le había dado. Que él iba a saber lo que iba a pasar. No, tenía la fe de que Dios iba a obrar, pero no sabía lo que iba a pasar después. No sabía cómo Dios iba a obrar. Pero sin embargo, él dice a los siervos, quédense aquí, que yo y mi hijo iremos a adorar. ¿Sabes? Eso es algo que es bien importante. Y ahora vamos a la parte del martes que dice otra imagen y la orden de adorarla. En otras palabras, mira, volvemos a lo mismo. Y volvemos con el mismo versículo que tú acabas de decir. Ahí mismito los hebreos le dijeron, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahí los tres hebreos estaban adorando a Dios, porque estaban obedeciendo a Dios el mandato de que no se le incline a ninguna imagen. Que son los 10 mandamientos. Mira lo que nos lleva a esto. Esto nos lleva a los 10 mandamientos. ¿Sabes? Esto encaja todo ahí, ¿sabes? Aquí no hay nada que no sea oculto. Está todo en la Biblia, ¿sabes? Ellos están adorando a Dios. ¿Y qué pasa? Aquí hay una conexión en lo de Daniel con Apocalipsis, porque en Apocalipsis nos dice que va a pasar lo mismo a los tiempos finales. Y Apocalipsis 13:15 nos dice,
Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todos los que no adoren a la imagen de la bestia. En otras palabras, tú no obedeces a la bestia, puedes irte a la muerte. Eso no fue lo mismo que estaban pasando estos tres hebreos. Básicamente eso fue lo que pasó. Si tú no adoran, usted le dieron unos breaks, adoren, adoren, dale, adora, arrodíllate. Ellos dijeron que no. Ah, pues vas a morir. Creo que calentaron eso 7 veces. El horno fue calentado 7 veces. Tanto así que los que estaban calentando de ellos murieron. O sea, los soldados murieron calentando el horno ese. Sin embargo, el milagro fue que ellos entraron y había un cuarto más. ¿Y qué pasó? Nadie murió. Dice que cuando salieron ni apestaban ni a fuego. Mira que a mí me gusta hacer el asopado así en el campo, ¿me entiendes? Y siempre que uno hace a fogón, uno hace el asopado a fogón, siempre se le pega la pestecita a carbón. Y dice que ellos ni salieron sin nada de eso, ¿sabes? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a estar contigo todo el tiempo si tú le adoras a Él, si le tienes fe en Él. ¿Sabes? Hay circunstancias en las que Dios te va a llevar, en las que tú vas a tener que escoger. O hay dos caminos: o adoras a Dios o adoras al diablo. No hay ninguna ni de otro, ¿sabes? Y aquí nos da en Apocalipsis 13, 12 y en otros versículos más que están aquí en la lección del martes. Todos tienen algo en común y es adorar solo al Dios que hizo los cielos, el mar, la tierra y no hay más nada. Sin embargo, si tú no lo haces, ¿qué vas a hacer? Eres de la oposición. Y si estás de la oposición, ¿en contra de quién estás? Ujú. En contra de Dios. Mira, aquí tenemos unos datos que dice el Grupo de Babilonia. Ellos son ruidosos, poderosos, numerosos, orientados al presente, ¿sabes? Adorando, ¿sabes? Orientado al presente. Yo adoro ahora, sí, ¿sabes? Y obedecen por temor. Los fieles son silenciosos, humildes, orientados al futuro. Dios puede librarnos y obedecen aunque Dios no los libre. Y eso es bien importante ahí, porque eso está en Daniel 3:18, porque ellos dicen, nosotros sabemos a quién adoramos. Y si Él no nos librare, nosotros sabemos a quién confiamos. ¿Sabes? Ellos estaban tan seguros de lo que estaban haciendo, de que ellos no tuvieran, ¿sabes? Ellos, porque mira, vamos a poner un ejemplo ahora, el Nuevo Testamento. Todos los apóstoles murieron, ¿verdad que sí? Muchos de todos ellos asesinaron, casi todos. Y ellos no son mártires. Sí. Todavía no continúa su obra. Todavía no estamos leyendo de ellos. Hasta el día de hoy, en 2025, todavía no estamos aprendiendo de sus palabras, de sus escritos. Claro, todo fue por el Espíritu Santo inspirado. Pero eso quiere decir que cuando tú estás con Dios, tú vas a ir por ahí para abajo, ¿sabes? Dice, los acontecimientos finales van a ser simplemente una manifestación dramática de esta verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que tú vas a seguir o a Dios o al diablo. No hay ninguna otra manera, ¿sabes? Si tú no sigues a Dios, que creó al cielo, la tierra y el mar, el sábado y todo por ahí para abajo, lo demás es idolatría. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, importante, ¿verdad? Eh, Vamos a ser todos probados. Y ahí es que se va a saber. Cuando tú estés en peligro, a punto de morir, ¿qué tú Ah, vas a hacer? Y en el pasado hubieron mártires que, pues, los iban a matar y renegaron de Dios. Renegaron de Dios, no los quemaron. Pero ¿qué pasó? Después se dieron cuenta que lo hicieron mal y volvieron a decir, no, levantaron la bandera, yo estoy con Cristo Jesús. Y los quemaron, y los quemaron. Pero esas personas, sabemos que ellas están salvas, ¿verdad? Así que, importante, todos vamos a ser probados en un momento dado. ¿A quién tú vas a buscar en ese momento? ¿A quién tú vas a clamar, Alexander? ¿A ujú. Dios? Ya sabes que son las últimas. Posiblemente muero, posiblemente no, pero es mejor morir en Cristo Jesús. Que dice la palabra, para mí
es el morir es vivir en Cristo Jesús. Esa es la palabra. Bien, vamos entonces a la al miércoles, ¿verdad? Que se titula Persecución a la iglesia primitiva, ¿verdad? Ya esto es más con los discípulos. Ajá. Y vemos que eh, una vez, como tú dijiste, comienzan los discípulos a predicar, comienzan a perseguirlos, comienzan a matarlos. Y se ve que verdaderamente ellos eran fieles. No importaba que los mataran, ellos seguían, ¿verdad? Hacia adelante ¿cómo se llama eso? Los latigaban, como quiera, los encarcelaban, seguían, ¿cómo se llama? Fieles. Pero, Ujú. ¿qué pasa? Como dije ahorita, Pedro, llegó un momento dado, por poco lo matan, a Jacobo lo mataron, pero fue por eso mismo, por estar predicando la palabra del Señor. Ahora, volvemos a lo mismo. La adoración es el punto clave de todo esto que está sucediendo. Y aquí veo una analogía, ¿verdad?, entre Daniel 3, Ujú. Apocalipsis 13 y 14. En el tiempo de Nabucodonosor, que él hace una estatua, pero en el tiempo final, la bestia también hace una estatua, obliga a todos a adorarle, Nabucodonosor. Y en Apocalipsis la bestia obliga a todos a que adorarla también. En, en Babilonia, quien no la adore debe morir. Y va a pasar también, pues tú lo buscas en Apocalipsis, el que no adore a la bestia también va a morir. Acá están los tres jóvenes hebreos que se niegan, pero acá en el tiempo del fin va a ser el pueblo remanente que se niegue a adorar a la bestia. En Daniel 3 testifican ante el rey y sus súbditos. Y acá en Apocalipsis testifica ante el mundo entero. En Daniel ya se cumple, ¿verdad? Son arrojados al horno. Y en Apocalipsis 13 y 14 son perseguidos. Y ahí sí puede haber gente que muera y hay gente que no muera también, que quizás sean presos. Pero al final, Daniel 3, Jesús viene a rescatarlo, como pasó con los jóvenes hebreos, que lo rescataron, ¿verdad? Y en el tiempo del fin va a pasar lo mejor. Jesús viene a rescatar a su pueblo. Así que los momentos finales de este mundo giran torno a la adoración. Adorar al Creador o a la criatura. Ser leales a Dios o a cualquier otra cosa o persona que nos obligue a obedecerle. Esos momentos tan difíciles, la fidelidad a Dios será premiada. Sé fiel hasta la muerte y que dirá, yo te daré la corona de la vida. ¿Algún comentario, Alexander? Básicamente es una repetición de lo que pasó en Daniel, ¿sabes? Vuelvo y repito, la Biblia nos da todo lo que va a pasar del pasado al futuro, ¿sabes? ¿Sabes? No hay nada, bueno, en Eclesiastés lo dice, no hay nada debajo del sol que no sea nuevo, ¿sabes? Por eso es que es bien importante estudiar la palabra del Señor y estudiar, ¿sabes? Tú quieres saber las cosas, no es para que te asustes, es para que tú entiendas lo que está por suceder y entiendas qué es lo que debes hacer para salvar tu vida. Tú no vas a hacer nada por salvar tu vida. Ahora eso es bien claro. Pero si tú entregas a Dios, tú entregas a Jesús tu corazón, créeme que vas a ser salvo. Y cuando tú sepas lo que es ser salvo, tú vas a hacer las cosas por amor a Jesús. Aquí es todo. O sea, adoración es tener amor a Dios. Eso es lo más sencillo del mundo. Vamos a leer Esa el porción. conflicto de los siglos, página 610, que nos dice, ¿olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Se olvidó acaso de los tres jóvenes en el horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones? Aunque los enemigos lo arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. Aquel que conoce su debilidad, que ve todas sus pruebas, están por encima de las paredes de la tierra. Y acudirán ángeles a su celda solitario y trayéndolos luz y paz del cielo. La prisión se volverá palacio, pues allí mueran los que tienen mucha fe y lograremos muros serán alumbrados con luz celestial, como cuando Pablo y Sila oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. ¿Sabes? Como Pablo y Pedro, adiós, Y Jacobo, Santiago y Pedro, que Santiago fue asesinado
y Pedro estaba en la cárcel. ¿Qué es lo que hacía Pedro? Estaba roncando. Era tanto lo que estaba haciendo Pedro que el ángel tuvo que darle un cantazo para levantarlo. Imagínate qué tranquilo estaba yo. Él Así hay confiaba, que estar para los tiempos finales. él Vamos para confiaba. la parte del jueves que se llama La Marca de la Bestia. Y esto es algo que pueden buscarlo ahí en Son de Cross TV, que yo hablo de eso también, hay mucho, de la marca de la bestia. Y es algo bien interesante, porque es algo que está, mira cómo es la cosa, está desde Génesis. Desde Génesis está algo que es bien, mira, específico. Y digan lo que diga, esto es bíblico, podemos estudiarlo más adelante, pero ahora mismo para resumen de la lección, dice que algunos han expresado dudas e incluso escepticismo acerca de nuestra interpretación de los eventos finales, incluyendo el papel central del sábado y del domingo en la etapa final del conflicto. Y aquí es que quiero llegar. En el libro de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 14, donde está el mensaje de los tres ángeles, nos habla sobre ese conflicto que hay y sobre lo que dice que salte de Babilonia y cosas así. Y en eso tiene que llevar bien puntos sobre los 10 mandamientos y adorar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué pasa? Si tú adoras a Dios, especialmente en Apocalipsis 14, 12, que dice, esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y en ese mandamiento de Dios, el número 4, ¿qué es lo que dice del Valle? El sábado, Acuérdate, acuérdate del día de reposo. acuérdate del día de reposo que es sábado, no es, eso es sábado, eso es, todo el mundo, eso todo el mundo lo dice, el séptimo día es el sábado. ¿Qué pasa? Que mira cómo son las cosas. Hay un día que es puesto después. ¿Cuál es ese día? El El domingo. domingo. ¿Acaso tú no ves ahí alguna, y es puesto por la bestia? O sea, eso es cambió. Dice que las bestias trataban de cambiar los tiempos. Eso no es algo puesto ahí en contra de Dios. Ahí no está algo sencillo eso. Sin embargo, la mayoría de la gente, en la parte del miércoles o la parte en la otra, dice que son muchos los que adoran a la bestia y son bien pocos los que adoran a Dios, ¿me entiendes? ¿Acaso la mayoría de la gente no guarda el domingo y no el sábado? Si tú amas a Dios, ¿por qué tú guardas el domingo y no el sábado? Dices amar a Dios. ¿Me entiendes? Quiero leer lo que dice aquí. El libro Apocalipsis es claro. Adoramos al Creador o a la bestia y a su imagen. Y dado que el séptimo día, el sábado semanal, es desde el Edén mismo la señal de Dios como creador, no debería sorprender que el sábado ocupe el lugar central en la adoración del creador. Además, no es coincidencia que el poder presentado por la bestia del mar sea el mismo que afirma haber cambiado el mandamiento que ordena observar el sábado como día de adoración al creador por el domingo, lo cual no es autorizado por la Biblia. ¿Sabes? Cuando las personas o cuando esos poderes, y ejemplo también ahí tenemos en parte en Mateo, que los fariseos cambiaron completamente el sábado. ¿Cómo? Ellos guardaban el sábado, pero no de la manera correcta. Ellos les crearon hacer una carga. Tanto así que buscaron matar a Jesús porque ellos mismos habían cambiado eso. Imagínate, si esos fueron ellos con Jesús, imagínate los tiempos al final cuando sea lo del domingo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Va a ser lo mismo. Va a pasar lo mismo. En otras palabras, uno tiene que dar cuenta y tener claro qué es lo que Dios pide de ti. Dios no pide gran cosa. Como estábamos hablando en la parte en el podcast mío de Jesús nuestro reposo, el día del sábado, el verdadero significado del sábado. El amigo mío dice, Irán, dice, el sábado es nuestro árbol como en el Edén. Adán y Eva tuvieron un árbol, ¿verdad? Nosotros, el árbol de nosotros es el sábado. Tú decides qué hacer con ese árbol. Algo que quieras añadir del Valle. Sí, importante, ¿verdad? Los acontecimientos finales, ya ustedes han visto pandemia, todas estas cosas que han ocurrido bien rápido.
Hay gente que dice, eso no va a venir nada. ¿Ok? Posiblemente están ocurriendo cosas y no es que de momento ya sea lo de imposición del domingo, pero igualito como pasa eso, pueden pasar cosas bien rápido y nos impongan el domingo. Ese poder político religioso, la bestia, que te estudie y sepa de dónde viene, ¿verdad? Ese que fue la misma bestia que cambió los tiempos, la ley, de ahí mismito, pues salen todos estos cambios. ¿Qué pasa? Es importante que te des cuenta que al final esa herida de muerte fue sanada y lo que ella hizo en el pasado, lo va a volver a repetir. Digo, de una manera no igual, pero bastante parecida. Así que es importante, ¿verdad? Que nosotros nos mantengamos fieles a Dios porque vamos a ser perseguidos por, el mismo Cristo fue perseguido por sanar en sábado, Alexander. Imagínate nosotros por simplemente guardarlo y estemos en contra de la Exactamente. ley. Bien, eh, vamos entonces a la porción del espíritu de profecía que está ahí, Alexander. Claro que sí. Dice, en The Review on Herald, el 30 de enero de 1900, una revista que salía para ese tiempo, solo pueden haber dos clases. Cada grupo está marcado claramente, ya sea el sello de Dios viviente o con la marca de la bestia o de su imagen. Cada hijo e hija de Adán elige como su general a Cristo o a Barrabás. Y todos los que se colocan al lado del desleal están bajo la negra bandera de Satanás y se los acusa de rechazar a Cristo y de proceder malignamente con él. Se les acusa de crucificar deliberadamente al Señor de la vida y de la gloria. Cada uno tiene una pregunta importante que responder por sí mismo. ¿Estás del lado de Satanás, transgresor de la ley de Dios, o eres leal a ese Dios? Ya dije que eso está de Review en Herald el 30 de enero de 1900. ¿A quién hay que hacerle caso, mis amigos y amigas? ¿A Dios o a los hombres? En este caso, ¿a Dios o al enemigo? Porque eso viene por ahí. Alexander, las últimas palabras que ya nos vamos. Siempre le digo lo mismo y lo repetiré por ahí para abajo hasta que me muera. Dios te ama, te espera con los brazos abiertos, corre hacia él. Así que nos vemos la semana que viene, si así el divino creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.